Me tiene a mí encantada porque estamos hablando de energía eléctrica. Ahora vamos a entrar al tema de lo que es energía limpia y energía renovable. Yo quiero que usted me diga, Franklin, estamos conversando con Franklin Peña, quien es experto en estos temas de energía de todas. Él habla de todo tipo de las áreas o los diferentes tipos de energía. Y proyectos de inversión. Y proyectos de inversión, este es muy importante, tenemos que hablar de su proyecto de inversión. Excelente. La diferencia entre energía limpia y energía renovable y qué tanto influye el cambio climático en estos tipos de energía que son nuevos o no tan nuevos ya para nuestro país. Mira, para responderle esa pregunta, obviamente tenemos que irnos a los beneficios, pros y contras. Digamos que la principal diferencia radica en que las energías limpias, como su nombre lo indica, provienen de fuentes que son limpias y renovables. O sea, son fuentes infinitas, como por ejemplo el sol, es infinito, el viento, lo vamos a tener siempre. Energía como la mareomotriz, igualmente es una energía infinita. No se considera la hídrica como infinita porque obviamente un río se puede secar, pero se consideran limpias. Entonces, esa es la diferencia entre aquellas energías que por el contrario tú necesitas para producirla una fuente agotable o finita, como es el caso del petróleo, el caso del gas. Esa es la principal diferencia. ¿Cuál fue la otra pregunta? El cambio climático. El cambio Tenemos climático, un sí. país tenemos las 4 estaciones del año siendo El una. cambio climático, sí. ¿Por qué la República Dominicana, teniendo tan favorable clima para producir o crear más energía renovable o limpia, vamos como, aunque estamos avanzando, pero yo siento como que Vamos lento. deberíamos, o sea, todos los barrios deberían de estar llenos de paneles o sea. Sí, mira, el tema de la penetración de los paneles básicamente ha ido aumentando, ha ido incremento cuantitativo. Sin embargo, ha sido un asunto de no solo de concientización, sino también de costos, ¿no? Un tema económico. O sea, no, una familia pobre quizás no pueda hacer la inversión, pero han ido incrementándose paulatinamente. Ahora, con el cambio climático, digamos que las energías renovables están teniendo su impacto. Digamos que la meta de todos estos acuerdos que se han estado haciendo para detener el llamado cambio climático han tenido su efecto porque se creía que era para el 2050 que íbamos a tener el aumento de grados en la temperatura. Se estimaba que no debíamos llegar a los 2 grados y que para el 2050, si no hacíamos los correctivos del lugar, podíamos estar llegando a esa temperatura. Se ha comprobado que estamos por 1 grado y tanto, o sea que eso estamos muy cerca de los dos. sí ha avanzado bastante el calentamiento, pero si no hubiésemos hecho nada, quizá hubiese sido más rápido, porque con el deterioro de la capa de ozono, con el aumento de la producción de los gases de efecto invernadero, gas metano, se ha ido expandiendo lo que es el hoyo en la capa de ozono y la penetración de esos rayos, aparte la generación de las sombras, nubes, el carbono en la atmósfera, crean lo que son, en el caso de la ciudad, de las islas de calor, porque se concentra una gran cantidad de estos gases y generan el calor. Si eso no se hubiese empezado a combatir cuando se inició hace, digamos, ya más de 20 años, quizás digamos que tuviéramos ya por encima de los 2 grados, o sea que el impacto se percibe. Obviamente que también está creciendo la emisión, pero lo que le llaman los GEI, pero se ha reducido un poco porque obviamente estamos incluyendo otras tecnologías para combatir eso, que es el caso, por ejemplo, de los coches eléctricos. Sí. Han tenido también un crecimiento y eso ayuda a reducir la producción de gases de efecto invernadero en el caso de los coches, la producción de carbono. Entonces, sí, creo que ha habido un impacto y creo que de no haberse hecho, o si no se sigue haciendo, pues sí vamos a tener un aumento o una aceleración en ese calentamiento global o cambio climático. ¿Cuáles proyectos grandes,
tenemos en República Dominicana de energía limpia y energía renovable? Actualmente hay varios proyectos en construcción. Por ejemplo, recientemente se estuvo inaugurando uno en La Romana, el proyecto Cumayasa, unos 30 megavatios. Ahí está el proyecto de Matafongo, o sea, la ampliación del proyecto Matafongo, el proyecto. Hace creo que una semana o dos, el presidente estuvo asistiendo al primer palazo de un proyecto que va a incluir baterías en el área de Nagua. Ese es el proyecto azul. Bueno, un nombre más largo, pero bueno, incluye la palabra azul. El proyecto Maranata. En total son 8 en el área de fotovoltaica, pero hay otros proyectos que se están ejecutando. Por ejemplo, en el área hídrica, la presa de Monte Grande. Y ahí, Se inauguró el voy. embalse, pero va a producir también a través de turbinas unos 10 megavatios. La producción energética que va a entrar cuando se termine la planta a gas de Manzanillo. O sea, se están construyendo proyectos porque se está integrando para paliar el aumento de la demanda. Las hidroeléctricas, ¿por qué no son tan rentables? Porque el gobierno está construyendo, tenemos ya de varios gobiernos pasados que han construido hidroeléctricas, pero ¿por qué no se construyen más? Si tenemos los recursos naturales que están ahí, que no nos cuestan y que vamos a producir energía y no va a dar tanto beneficio, es más barato. ¿Por Bueno, qué no se construyen más? Tenemos las muchos ríos, hidroeléctricas sí, hidroeléctricas. realmente es al revés. Son muy costosas, no son Son nada la baratas. construcción es muy Sí, costosa. la inversión es alta. Y además hay un tema técnico que obviamente tú no construyes una hidroeléctrica de la noche a la mañana. Hay una serie de estudios Que geológicos, hay que, hídricos que hay que tomar en cuenta y en algunos casos también de impacto social. Por ejemplo, construir una hidroeléctrica, como hemos hablado en Monte Grande se construyó, pero hubo que movilizar poblaciones, pequeños sí, pobladitos. Entonces eso tiene un residente. costo altísimo. Sí. Y además, construirla también no es de la noche a la mañana, lleva un periodo de tiempo bastante largo. Pero sí, pueden construirse más. Hay planes de construir más y represar en algunos casos para, no solo para generar energía, también para la producción de agua. De manera que sí, hay varios planes y creo que deben de seguir impulsándose ese tipo de proyectos. Sí, tenemos también los paneles solares, Los porque proyectos solares. el gobierno tiene facilidades. ¿En qué consisten esas facilidades de esos paneles? ¿Y por qué tan costoso? Aunque han bajado mucho el precio de cuando ellos salieron, pero ¿por qué siguen siendo tan altos? Realmente sí, es cierto, han bajado bastante. Digamos que el descenso en los costos para la instalación de un equipamiento solar, una pequeña planta solar, ha bajado alrededor del 82-83% en comparación con en el momento Que cuando salieron. salió la ley, la 57-17. Pero hay algunos incentivos, obviamente en el caso de esa misma ley que prevé un 40%, cuando salió era un 100, luego se hizo unos ajustes, ese 40% es un incentivo. Eso debemos, entiendo que mantenerlo o crear otro en caso de que se quiera ir desmontando, pero lo principal es impulsar lo que es el conocimiento de esos beneficios. Si tú no sabes de qué te beneficia, pues no te va a interesar instalar una planta. Del retorno de esa inversión para un ciudadano común, ¿cómo ¿Cómo lo se obtiene? El retorno o el payback, en el caso de los proyectos residenciales, tú lo puedes tener dependiendo el tipo de instalación. Cuando es lo mismo una instalación con equipamiento caro que un equipamiento más barato. Pero regularmente ronda entre el 2.5 años, 5 años. Sí, pero un No, éxito. 3 años, 4 Porque si años. en 3 años yo voy a recuperar la inversión realizada y el resto, cuando me dan una garantía de 20 hasta 25 años, Eso es correcto. yo voy a tener 20 años o 22, 23 años de ganancia. Sí, las garantías regularmente son entre 10, 15, 20 años. Hay garantías lineales que llegan hasta los 25 y hasta los 30. El asunto es cómo tú te vas a financiar. No es lo mismo que tú
comprarlo de contado que comprarlo a crédito. Entonces la gente pues a veces tienden a ser conservadores, meterse en los créditos, pero si te pones a calcular, este tipo de créditos es una inversión, pone dinero en tu bolsillo porque te está eliminando otros costos Otros. y el mantenimiento es bajo. En el caso, por ejemplo, los coches eléctricos es lo mismo. El CAPEX, o sea, la inversión puede ser un poco alta, pero tú los recuperas en el mantenimiento o en el consumo del combustible, que consume menos, porque migraste de matriz. Ya no es gasolina, sino Sí, no es y es eléctrico. más barato. Entonces, hay que verlo por ahí. Cuáles son los ahorros que yo tengo en función de la tecnología que voy a utilizar y no tanto en cuánto voy a invertir. Porque al igual que te compras un coche y estás pagando una inversión o pagando un CAPEX inicial, es lo mismo, estás comprando una planta que te va a producir unos beneficios, pero tienes que pagarla. Y al inicio, pues entonces das ese inicial, que quizás lo ves alto, pero para eso están los financiamientos, en el caso de la gente que no tenga la capacidad financiera de comprarlo de contado. Pero un asunto económico que ya tienes tú que evaluarlo y sopesar, pero lo has dicho bien, en el caso del payback, del De retorno, retorno. es el punto focal en donde se debe de fundamentar tu decisión de inversión. Y señores, usted va a poner su panel solar en su casa donde usted va a solucionar un problema eterno que hemos tenido de la electricidad. Usted va a suministrar, o sea, usted va a tener su panel, su energía eléctrica o sea, va a trabajar y usted va a durar 20, 25 años sin problema. Usted va a hacer un gasto, ¿verdad? Va a hacer una inversión, El sol es pero gratis. un problema no es de que medio resuelto. Porque teníamos la solución de los inversores, pero con el asunto de los programas 24 horas, las baterías se nos han dañado. Entonces ya el inversor no funciona, no funciona. Porque no podemos comprar batería por los 3 días que hay apagones y después duramos 2 o 3 años y la batería se daña. Sí, pero igual las baterías, al igual que una planta de generación solar, es una inversión. Tú bien puedes no tenerla, en el caso de las personas que solicitan los medidores bidireccionales, como por igual puedes tenerla para tener una garantía adicional. O por ejemplo, aquellas empresas que necesitan estar conectadas o tener una generación o un backup de emergencia, que no solamente es una planta a diésel. Entiendo que sí, que son de esas cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer tu inversión. O pongo batería o no la pongo, en qué me beneficia. Son decisiones de inversión. Franklin, el tiempo se nos ha agotado. Yo te comprometo para que vuelva y nos visite aquí en Rutas y Temas para hablar más ampliamente de un tema muy importante también, los vehículos. Vehículos eléctricos. Claro, y también de tu proyecto. Y hable ampliamente acerca de todos esos temas que nos interesan, porque ¿Cómo no? ¿Cómo no? tenemos que conocer de primera mano de una persona que experta en el área, para uno entonces poder decidir qué nos conviene o qué no nos conviene, ¿Cuál es la ruta a seguir? o por lo menos saber tomar una buena decisión. De acuerdo. Y este Para es eso un está. problema o es un tema que vamos a tenerlo de por vida. Es un tema que está en avance, Eso es en así. franco desarrollo. Amigos de Rutas y Temas, es todo por el día de hoy. Reiterarles las gracias por su sintonía y nos vemos en una próxima entrega.